¿Cómo está mi reina? Muy bienvenida, muy bienvenido a este subprograma Entre Tanto con Alicia Soltero. Y ya hoy han regresado los psicoanalistas de su congreso. Ya están con nosotros. Hoy nos acompaña Gaby Maldonado. Gaby, ¿Cómo está, bienvenida. doctora? Muy aprendida, muy leída, muy sabia, más sabia cada día. Muchísimas gracias por No, al contrario. acompañarnos. Y el tema de la semana sigue siendo el dolor. Y ahora vamos a ver un aspecto psicoanalítico del dolor. O sea, vamos a ver el dolor desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice el psicoanálisis acerca del dolor emocional? Y voy a tomar un punto importante porque hay comportamientos que llevan a cabo algunas adolescentes, hombres y mujeres, que se llama cutting, el hecho de cortarse. Y tú puedes decir, ¿eso es una patología? Sí, es una patología, pero tiene una función. El hecho de cortarse tiene una función psicológica. Entonces vamos a ver, hablando del dolor, desde un punto de vista psicoanalítico, cómo lo maneja el psicoanálisis, el dolor psíquico, y en otro momento del programa vamos a hablar qué es lo que pasa con estas personas que practican el cutting, ¿no? Así que ya estamos aquí. Tenemos aquí nuestro WhatsApp, 333-450-8888. Un saludo por Instagram, un saludo por Facebook. Y vamos a estar así como moviéndonos a cuadro porque tenemos estas dos plataformas. Entonces, a ver, saludos. Ya hay mucha gente conectada. ¡Qué padre! María Guadalupe, Susana, Lucy, Amanda, Delia, Rosalía, Alma Ramírez, Kisi Kisi, también Sandra Isabel, Liz Berenice, bueno, todas las personas. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Lo acaba de decir Mari Cervantes, el dolor, ¿sí? El dolor, pero estamos hablando del dolor desde un punto de vista psicoanalítico. Ayer platicábamos con una persona que tuvimos aquí en el programa sobre que el dolor era un mecanismo que el organismo tenía para avisarnos que algo no estaba funcionando bien. Pero tenemos un dolor psíquico, Gaby, que no tiene la misma interpretación. Porque si a nosotros con este dolor ante la pérdida, o el dolor ante el rechazo, o el dolor ante el abandono, o el dolor de no obtener aquello que yo quería, Sí. Si a mí me abren en canal en un quirófano y me quieren detectar en qué órgano está, no lo van a encontrar. El dolor psíquico es totalmente intangible, pero eso no significa que no nos duela. Claro. Y hay personas que dicen, es un dolor en el corazón que siento que se me desgarra, ¿no? Y yo no sabía que dolía el corazón. ¿Cómo lo maneja el psicoanálisis este dolor psíquico? Bueno, es curioso porque casi siempre, por no decir siempre, que una persona acude a terapia por esta causa, y la demanda de la persona es precisamente que le extirpen el dolor. El dolor. No, es como, bueno, es que yo tengo tal y tal y tal problema y me ha sucedido tal cosa, entonces quiero saber, y esto es algo que se repite, esta demanda se repite muchísimo, quiero saber cómo hacer para que no me duela, ¿no? Como para que todas estas cosas que pasaron o que están pasando no me duelan. Uh-huh. Y es curioso porque si bien efectivamente no se puede localizar en un órgano como tal, como puede ser con un problema de origen fisiológico, nuestra psique es, digamos que los orígenes de nuestro psiquismo están en el contenido biológico, en nuestro contenido biológico. Por eso es que, digamos que nuestra libido, nuestros impulsos, son como un equivalente psíquico de nuestros instintos. No son instintos como tal, no son instintos así tan en crudo como en los animales salvajes, pero sí son un equivalente psíquico de nuestros instintos. Eso es nuestra pulsión, se convierte en pulsión. Sin embargo, sigue teniendo sus orígenes en los instintos. Por eso es que si vamos como siguiendo la pista de las pulsiones humanas, hasta sus orígenes nos encontramos con cosas muy primitivas,
porque pues nació en los instintos. Entonces, así también el resto de nuestro psiquismo va a tener sus inicios ahí. Entonces, el dolor, efectivamente, así como cumple su función biológica de avisar que algo malo está sucediendo y entonces debería quitarme, debería moverme, debería hacer algo al respecto, igual el dolor psíquico anuncia que algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo no puedo simplemente, aunque se pudiese, porque, por ejemplo, hay algunas personas que únicamente se medican, ¿no? Sí. Y medicarse a veces es necesario y es muy... funcional. Sí, es muy efectivo y hay ocasiones en las que de verdad es necesario, pero nunca se maneja por sí solo el medicamento, ¿no? O sea, siempre que manejes medicamento, bueno que esté sobre tu tratamiento de medicamento, pero también lo ideal es a la par llevar un trabajo psicológico. ¿Por qué? Porque quizás eso te va a... Es como si tienes un dolor muy, muy fuerte de espalda, ¿no? Necesitas un analgésico, necesitas algo que te quite el dolor, porque el dolor puede llegar a ser insoportable. Sí, sí. Pero no vas a vivir con analgésico. Tienes que ver qué está pasando. ¿Cuál es la razón? Tienes que corregir tu postura, porque si no, que no te duela, te sirve de muy poco. El daño se sigue produciendo, ¿no? Y se sigue produciendo, ahora silenciado, más peligroso todavía, pero ahí continúa, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el terreno de lo psíquico, es lo mismo, ¿no? Ese dolor, verdaderamente no siempre y no comúnmente se requiere como de algún analgésico por llevar un antidepresivo, un ansiolítico. A veces, pero no siempre, y aún en las ocasiones en las que sí, sí es importante poder encontrar el origen de ese dolor. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, la forma en la que vamos entendiendo las cosas, en la que vamos entendiendo el mundo, es, vamos como internalizando ciertas nociones y ciertos conceptos del mundo externo y nos las acomodamos adentro de tal forma que me hagan sentido. Es como cuando, digo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, quizás, pero es como cuando estamos estudiando, por ejemplo, para algún examen, ¿no? Y hay alguna palabra rarísima, pero rarísima. Entonces digo, bueno, pues me suena como a tal cosa que yo ya conozco, ¿no? Entonces ya con eso no se me va a olvidar, porque siempre que piense en el término raro, ya voy a decir, suena parecido a tal cosa. Esto es por asociación. Esto es una condensación. O sea, este objeto que previamente yo ya tenía como parte de mi bagaje, lo voy a fusionar con este nuevo concepto. ¿Por qué? Porque de otra manera no puedo adquirirlo. O sea, no tengo ninguna otra forma de digerirlo, ¿sí? Y entonces, gracias a eso, ya va a quedar internalizado. Ahora, a mí, por ejemplo, esa palabra me puede significar algo. A lo mejor era una palabra que mi abuelita me decía cuando yo era niña. Y entonces yo tengo esa palabra, pero no todas las personas. Yo hice esa aleación en mi cabeza. Así es como vamos haciendo las cosas mientras crecemos. ¿Cómo voy a lidiar, por ejemplo, con el hecho de que a mi hermano mayor lo tratan mejor porque es hombre? Nada más porque es hombre. O le dan más permisos, lo cual yo interpreto como que lo tratan mejor porque es hombre. ¿Cómo voy a lidiar con eso? Yo voy a hacer mis condensaciones, yo voy a hacer mi propia receta adentro, como para acomodar eso y como para lidiar con eso, ¿no? Con los recursos que yo tenía antes, muchos o pocos. En estas cosas que hacemos, que ya se empiezan a formar como una aleación muy rara, porque para cada persona es distinta, a veces se forman ya como unas cosas monstruosas. O sea, ya no es nada más que agarré este objeto y lo pegué a este otro porque suenan parecidos, sino que se empieza a formar una quimera, una cosa así tremenda, que las personas lo hacen inconscientemente. Digo, ahorita puse yo el ejemplo del estudio, que lo hacemos conscientemente,
pero lo hacen inconscientemente con la intención de poder sobrellevar ese momento de su vida. O sea, la intención es buena, sin embargo, tiene un costo muy caro, que puede ser, por ejemplo, esa depresión, que puede ser ese malestar, que puede ser quedarse en una relación que no es sana. Que no es sana, exactamente, que es destructiva. Entonces, ¿y por qué está ahí? Bueno, porque todo lo que yo ya traigo, porque estos son los recursos que yo tengo, ¿sí? Entonces, a nivel psicológico no es que se abra y se extirpe el malestar, sino que se empieza como a desmenuzar cuáles son esas herramientas que construiste tú solito. O sea, como desmenuzar, a ver, entonces, esta palabra, ¿cómo fue que te la aprendiste? Y esto, ¿cómo fue? Y al estar desmenuzando eso, digamos que de alguna forma te estoy quitando tus recursos. ¿Me explico? Es como que una persona hizo un acordeón, ¿no? Okay. Y yo creo que muchas personas han hecho acordeón y a la hora de hacer acordeón, con tal de hacerlo chiquito y portable y que le quepa todo el contenido, de pronto hacemos unas cosas, unas abreviaturas, sí, raras. Así como que es nuestro propio idioma y nadie más lo podría entender, ¿no? Eso, y imaginemos que eso hacemos en nuestra cabeza, pero inconscientemente. Entonces, digamos que a la hora de desarmar esto en análisis, como para ver de dónde viene o esta vibración, hacia cuántas palabras y hacia cuántas cosas me está llevando, es como si yo te quitara tu acordeón. Es como si te dijera, a ver, dámelo, porque necesitamos desmenuzarlo. Entonces la persona dice, no, porque es mi recurso, o sea, me voy a quedar sin él. Pues sí, pero te está haciendo daño. O sea, eso es lo que en alguna de esas líneas está lo que te está lastimando, está lo que te está generando el dolor. Entonces necesitamos decodificarlo para saber dónde. Y la persona por lo general no quiere eso. No, nada más adormécemelo, pero esto déjamelo, esto no me lo muevas, pero quítame el dolor. Okay. Y es como, no se puede. Sí, ¿no? Déjame ver si a mí me queda claro. El dolor desde el psicoanálisis es, yo llego a consulta con Gaby, traigo un dolor del alma terrible, y el dolor se puede traducir en angustia, miedo, no puedo dormir, siempre estoy como muy enojada y eso me genera un malestar porque estoy siempre tensa. Entonces yo llego a consulta con Gaby y le digo, ¿sabes qué, Gaby? Quiero que me quites este dolor. Ya no quiero, y sí, esta es una demanda muy, ya no quiero sufrir por esto. Y entonces Gaby dice, muy bien, vamos a empezar a trabajar con tu dolor. Y entonces yo le llego con mi acordeón a Gaby, así, y Gaby dice, ok, vamos viendo, esta abreviatura la quisiste legar a tal cosa, y eso me empieza a hacer algún sentido, y en lugar de que me quite el dolor, me está doliendo más, así, ¿no? Y entonces digo, sí, ok, y para ti, un ejemplo un poco más tangible, ¿sí te das cuenta que tú has ligado el maltrato con amor, porque en casa mamá te decía, un ejemplo, que porque te quiero te pego, y ahora estás manteniendo, y entonces, ¿quiere decir que no me quería mi mamá? ¿Quiere decir que el golpe era porque ella tenía un conflicto y lo descargaba conmigo? Y eso es muy doloroso, y cuando me empieza a traducir todo eso, digo, no, estoy peor desde que yo llego a terapia con Gaby. Estoy peor, duermo menos, me duele más, estoy más ansiosa. Antes yo creí que mi mamá me quería y resulta que no me quería, que los golpes que me daba, que dizque porque me quería y por mi bien, eran por su frustración. ¿Sabes qué? Mejor no. ¿Sí? Va por ahí, no, más o menos. Digamos que esto estaría muy escenificado, claro, ¿no? Claro. No es tan claro, pero sí es como el reflejo normal de las personas como... pero eso qué tiene que ver, ¿no? O sea, lo que sale es, pero ¿por qué me hablas de eso? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo estoy sufriendo porque él se fue. Ajá, tú estás diciendo cosas que ni al caso, ¿no? O sea, eso, y es como una incomodidad y como no toques eso, o sea, eso es mío, ¿no? Eso es lo que yo traigo. Entonces,
digamos, ahorita usted mencionaba esta cuestión de cortarse, ¿no? Y es algo, se puede, digo, tiene muchas vertientes y dependiendo de cada caso puede provenir de algo distinto. Pero en esta ejemplificación que estamos haciendo acerca del dolor, me gustaría compararlo, por ejemplo, con las fobias. Las fobias que pueden sonar así como muy escandalosas, porque existen las fobias más curiosas, ¿no? O sea, hay personas que le tienen fobia, y una fobia es como un terror injustificado, desmedido hacia algo, ¿no? Le pueden tener fobia a los roedores, le pueden tener fobia a las alturas, pueden tener fobia a situaciones que jamás antes han experimentado, ¿no? Como por ejemplo, que se caiga el avión y jamás antes han estado en un avión, pero no pueden soportarlo porque tienen fobia a eso. Entonces, la fobia no es, ¿por qué se dice que no es justificado el miedo? Porque este objeto realmente en el que yo he depositado mi fobia no es el verdadero objeto de mi temor. Hay otras cosas muchísimo más atrás de este objeto de donde proviene verdaderamente mi terror. Lo que pasa es que por asociación, otra vez por asociación y por desplazamiento, yo terminé colocándolo en este objeto. Y todo esto es inconscientemente, no es que yo lo haga y lo elija conscientemente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué surgen las fobias? Porque de esa manera, si yo lo tengo aquí afuera, por ejemplo, le tengo miedo a los roedores, o le tengo miedo a las alturas, ya lo coloqué en un objeto externo, ¿sí? Entonces, ahora que lo coloqué en un objeto externo, tengo la fantasía de que puedo controlarlo, porque yo me puedo mantener cerca o lejos del objeto de mi fobia, ¿sí? Cuando en realidad, y entonces eso me da una cierta tranquilidad interna, porque digo, me estoy angustiando mucho, entonces, ¿qué voy a hacer? No, bueno, me despierto a las 4 de la mañana, seguramente hay algún roedor en la casa. Y entonces me pongo a buscar entre todos los recovecos y me puedo pasar las 3 horas durante la madrugada, pongo veneno y trampas para ratas y bueno, ya eso me deja un poco tranquilo. Alguien podría pensar, oye, pero eso suena espeluznante, o sea, estar así, despertarte así, tener que hacer todo ese ritual no suena como un buen trato, suena como algo. Aún así, para esa persona es mucho más soportable el miedo, porque ya con todo ese ritual puede hacer como que, bueno, ya puse todas estas trampas para ratas, ya. Pero, ¿qué pasa si simplemente está dentro y no sé de dónde viene y no se detiene? Es como... Sí, claro, te enloquece. Otra vez nos vamos a este anuncio biológico que decíamos del dolor. Algo está mal, algo está mal. Sí, pero ¿qué? ¿Dónde? ¿Y qué hago, no? Entonces es como, de esta manera, al ponerlo afuera, siento que yo lo puedo controlar. Y no es algo que cada quien elija, ¿no? Si lo pudiésemos elegir, pues todos le tendríamos miedo a los dinosaurios, ¿no? Algo que jamás me voy a encontrar y ya la tendríamos muy fácil. Pero este es un proceso que se hace de forma inconsciente. En esta cuestión, muchas veces esta cuestión de autoinfligirse daño, cortarse, también es una cosa como en donde a nivel de la fantasía de la persona, ella tiene el control, porque ella misma es quien se está infligiendo el daño. Entonces yo sé qué tan profundo va a ser, ¿no? O sea, soy yo quien tiene ese control. Y además se genera como un investimiento erótico del dolor. Entonces también se vuelve como algo que genera un cierto placer o que genera algo como una sensación mística en la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma como que se erotiza, es como, es curioso, pero podemos ver, por ejemplo, a los animalitos, ¿no? Cuando se encuentran dos animalitos, y están jugando agresivamente, así como hacen los animalitos de pronto, y luego uno ya siente así como que muy encima al otro, como que no sé si está muy grande, y lo que hacen es así como, ay, no, somos amigos, ¿no? Y ya mueven la colita y ya es así como, somos amigos, nos llevamos bien. Claro, porque si no,
me vas a llevar, ¿no? Ujú. Entonces mejor somos amigos. Y es algo similar, ¿no? Es algo similar que hace el psiquismo con... El dolor de infringirme. es como, ay, se siente bien, ¿no? O sea, el dolor, bueno, me encanta el dolor. Ujú. ¿A quién le Fíjate molesta que el dolor? ahorita que estoy haciendo un estudio sobre los trastornos de la conducta alimentaria, una de las conductas que se ven muy frecuentemente es las autolesiones, sobre todo en personas con estas características, Sí. con estos trastornos comportamentales. Y haciendo entrevista con algunas personas, el corte, alguien dijo, es tan insoportable el dolor que siento que desviar mi atención a un dolor físico me libera, porque no puedo, que es más o menos lo que tú dices, puesto en otras palabras, si va por Sí, ahí, sí. es como, yo desvío mi atención de este dolor que no tengo control y lo hago en este ritual de lastimarme porque disminuye el dolor que yo siento. Y si yo lo equiparo con el ejemplo que tú pones es poner veneno para ratas a las 4 de la mañana, aunque puede parecer lo más absurdo, me libera del dolor que no puedo manejar y que no tengo control. Me da la fantasía, me brinda la Fantasía, fantasía de que depende de mí, de que yo puedo controlarlo y okay. hacer físicamente y concretamente algo Porque para yo lo nivelarlo. modulo. Ajá, para modularlo, exactamente. Entonces, sí, muchas veces va por ahí esta cuestión. Y bueno, los trastornos alimentarios están clasificados como trastorno psicosomático también. Y efectivamente, hacerse daño, infligirse daño también es una cuestión psicosomática. Pueden incluso surgir malestares a nivel orgánico, efectivamente a nivel orgánico, producidos por un conflicto psíquico. ¿Esto qué significa? No estamos hablando ya de una persona hipocondríaca, porque hay personas hipocondríacas que ven algo en Google y claro, yo tengo eso y eso y eso, y sí, ya, todo lo que encontraron. Pero si el médico lo revisa, pues no tienes nada, ¿no? Nada más es, pero realmente lo experimentan, o sea, sí sienten el dolor, sí sienten. Sin embargo, orgánicamente no ha habido ningún daño. Pero también hay trastornos a nivel orgánico que están producidos por un trastorno psíquico. Lo más común que yo creo que todas las personas lo pueden identificar, es como la gastritis, ¿no? ¿A cuántas personas no pasan un coraje o están súper nerviosas y ya están vomitando y ya les duele el estómago y ya, o la cabeza, dolores de cabeza crónicos, dolores de gastríticos, colitis, la clásica de mañana toca la foto espinilla. Sí, es real, ¿no? Ahora, no es que nosotros tengamos un poder mágico mental para controlar, porque luego también hay personas que dicen, no, es que no digas esas palabras porque atraes malestar y si lo dices, te vas a enfermar. Y luego siempre buscan las cosas más de cáncer. Y no. O sea, no. Definitivamente no. Cada persona va a desarrollar, o sea, por ejemplo, una persona que sea físicamente y orgánicamente tenga una predisposición a padecer malestares gástricos, si también tiene este conflicto en donde no se pueden resolver los asuntos psíquicos en la psique, sino que se tienen que aventar para afuera, como la fobia, como el cortarse, como la anorexia, entonces probablemente se lo van a aventar al cuerpo, se lo van a aventar a la gastritis, ellos. Mañana es jueves, mañana yo le voy a hablar desde la descodificación, esto que está diciendo Gaby. Hoy es el día de psicoanálisis, pero mañana yo le voy a hablar de eso aquí. Oye, Gaby, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Y a ver, dice alguien que no me pone su nombre y también me lo puso por Facebook, que dice,
Siento mucho dolor, doctora, solo de pensar lo que me va a pasar, ya que se enteren lo que me gasté en la venta nocturna de este fin de semana. Yo no sé si es dolor o es miedo, porque siento dolor cuando se enteren, número uno, se entere quién, y yo creo que aquí estamos confundiendo el término de miedo, angustia a dolor, porque no me queda muy claro, ¿eh? Y luego Alma nos dice, yo sé que necesito terapia para sanar situaciones, pero me da miedo descubrir cosas que me hagan daño y me lastimen más de lo que ya sufrí. ¿Estoy muy mal? No es normal tener miedo. Claro. Porque lo que pensamos es que lo que voy a descubrir en la psicoterapia me va a doler. Pero es que te está doliendo. Lo que pasa es que nada más te vas a sacar la piedra del zapato y vas a decir, mira nomás qué piedronón, con razón traigo ampolla. Pero no te va a doler más de lo que ya te está doliendo. Eso le diría yo. ¿Tú qué le dirías, Gaby? Puede que sí, duele un poco más, pero digo, vamos a ser sinceros, ¿no? Digo, Sí. De alguna forma sí, es como una herida, vamos a pensar una herida que se hizo de pus, ¿no? Sí suena como algo tentativo dejarla ahí, no tocarla porque duele mucho y evidentemente abrirla y exprimirla y lavarla. Claro. Sí, sí duele, ¿no? Porque se ha enquistado el dolor, ¿no? Oiga, muchísimas gracias. Un saludo para Ecuador, para Colombia, para Cali, Colombia, para Argentina, para Oaxaca, que nos están sintonizando. Oiga, muchísimas gracias y qué bueno que les está gustando el programa porque me dicen mucho, qué buen programa. Ay, Carlos. Ay, Carlos. Saludos desde Costa Rica, Violeta Lacayo. Muchísimas gracias. Puerto Vallarta, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice Gilda, el humano le tiene miedo a lo desconocido, a enfrentar su realidad es difícil verse al espejo. Sí. Y a veces nos duele no cumplir las expectativas que tenemos, ¿no? Dice, les comparto, cuando vi o sentí mi dolor interno, me empecé a enfermar de todo físicamente. Suele pasar. Saludos para Uruguay. Tía Alicia nos dice, nos está aquí por Instagram. Sí, eso es lo que pasa. Que muchas veces cuando empiezo a descubrir mi dolor interno, bueno, el órgano, dependiendo del significado que yo le estoy dando a ese dolor, empieza a responder, pero muchas veces para reparar, ¿eh? Muchas veces. Vamos a ver. Sí, es otra vez, y hace un momentito decíamos que todo lo que nosotros ya entendemos como tan sofisticado de nosotros y de nuestro psiquismo, que las personas suelen sentir como que nacimos con eso, ¿no? Como que ya somos seres que llegaron a la Tierra iluminados, con un lenguaje, con un psiquismo, siendo complejos, no. Se va estructurando. Nos estructuramos, o sea, y nos estructuramos desde lo más primitivo y desde lo más básico. Entonces, y hace un momentito decíamos, todo esto que conocemos tan sofisticado de nuestra mente es un equivalente de lo que teníamos más primitivo. Entonces, estos malestares psicosomáticos que pueden surgir en determinado momento al confrontar ciertas realidades, es cierto, pueden ocurrir, pero no en todas las personas, ¿no? O sea, se requiere tener una estructura psíquica en particular para que mi respuesta habitual ante los problemas que me presenta la realidad sean a nivel psicosomático. No todas las personas, habrá personas cuya respuesta va a un nivel neurótico, habrá personas a las que su respuesta va a depender, ¿no? ¿Por qué a nivel psicosomático? Bueno, porque tenemos esta estructura, por ejemplo, un niño, un bebé, responde únicamente a nivel psicosomático, porque un bebé al inicio no tiene psiquismo siquiera, y después va construyendo un psiquismo increíblemente primitivo. Entonces, un bebé se enoja, llora, se desespera y se pone morado y se pone
o vomita, se enoja y vomita, y si se tardó la mamá en darle de comer, entonces ahora ya no quiere el biberón, o se lo toma pero lo vomita, ¿no? Y la mamá dice, es que siempre me vomita la leche, ¿qué hago? Y es como esta rabia que tiene. Nos quedamos en que el niño, cuando esté enojado, el bebecito, es como, no tiene la capacidad psíquica de gritarnos como el adolescente, te odio. Exacto. Pero vomita y ya no quiere comer y Que llora, es llora, una llora, reacción llora. psicosomática, ¿no? Ajá. Se enroncha, se suelta del estómago o se estreñe, son reacciones psicosomáticas a las que una persona adulta también puede recurrir. ¿Por qué? Porque, digamos, me voy quedando sin recursos, de estos nuevos que tengo, entonces puede recurrir a esos recursos más primitivos, ¿no? Ok. A ver, tenía Andrea, sí, ya volvimos, aquí estamos, qué bueno. Sí, ya se empezaron a conectar de nuevo. Bueno. Ok, cuando nosotros hablamos de un dolor que no podemos, por ejemplo, me gustaría ejemplificarlo de plano en el dolor de una pérdida, Gaby. Cuando nosotros sentimos que se nos desgarra el alma. Yo tengo una frase que dice, no siempre lloramos por lo que creemos que lloramos. Cuando tengo yo una pérdida, cuando corto con el novio, cuando no me dieron ese trabajo, cuando muchas personas pueden decir, pero ¿cómo es posible que estés llorando por ese novio, hombre? Si hay 400 millones de hombres que tú estás chulísima, pero era ese específicamente. Es que yo creo que nunca más voy a volver a querer y amar como ese hombre, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay una cosa. Ese dolor del alma, ¿qué pasa ahí? Es interesante porque la cosa es que también hay ocasiones en que las personas dicen, es que todo el mundo necesita ir a terapia, y no es cierto. No. Es que todo el mundo necesita, no es cierto. Si cada quien tiene a lo mejor sus locuras privadas, pero pueden perfectamente muchas personas Funcionar. Sí, pueden ser funcionales, y de pronto es como, bueno, es que me troné con mi novio y me está doliendo, entonces no, espérate, pues es que es normal. O sea, me preocuparía y diría, oye, pues qué onda, ve a checarte, si fuera así como que, no me duele, ¿no? O fíjate que se murió tal y me estoy sintiendo, pues sí, estaría rarísimo. Que no Me preocuparía que no te doliera, ¿no? Pues claro que te duele y es normal y pues se va a pasar. Evidentemente, si ya llega una situación en la que no quiero comer, no puedo dormir, no salgo de mi bueno, entonces sí, vamos a tratarlo. ¿Por qué? Porque otra vez, no se trata específicamente de la pérdida actual que acabas de tener, sino que esta pérdida actual que recién tuviste te está remitiendo a una serie de cosas que estabas llevando así como a penitas. Y esto fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y entonces ahorita sí se desbordó todo, y no es que tengamos que resolver esto, sino que vamos a ver qué tanto tiradero había antes, ¿no? Pero, digo, esas pérdidas. Mira, alguien nos decía en el bloque anterior, antes de que Facebook nos sacara, decía, ¿por qué hay dolores eternos? No, no hay dolores eternos. Nosotros lo vivimos como eterno, pero ¿qué te dice a ti como psicoanalista un dolor eterno, Gaby? Es que yo puedo pensar en dos cosas, y una de estas, en un sentido, es real, ¿no? O sea, hay cosas que son tristes y que son dolorosas, y que en ningún momento, por adorno que le queramos poner, o por la fantasía de que nos queramos hacer, de que se fue a un campo con flores, con bla, 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 no importa el delirio que le queramos poner encima o el adorno que le queramos, es algo doloroso y es algo horrible y es algo que duele, por supuesto. Y eso es real,
y es algo con lo que tenemos que vivir. Una cosa sí, puedo decir, no siempre duele con la misma intensidad. Y no debería doler con la misma intensidad. Entonces sí, eso es algo doloroso, eso es algo que va a quedar ahí, que digamos, por ponerlo de alguna forma, como una cicatriz, más no como una herida abierta, ¿no? Cuando han pasado los años y está como una herida abierta, entonces yo digo, lo tienes infectado, o sea, eso no es normal. Si es cierto, te heriste, te hiciste algo, sí es cierto que te hizo daño, pero no es normal que esté abierto. Eso es porque está infectado y hay algo que sanar, ¿no? Pero si es una cicatriz y llegas y, pues sí, es una cicatriz, porque te heriste y se va a quedar ahí, y va a ser una cicatriz siempre. Claro. Ahora, por otro lado, yo podría interpretar esa frase como, por este lado, muy realista, y por otro lado, también me hace pensar en la melancolía, que de pronto una persona puede engancharse a el sufrimiento y es como repasar y repasar y repasar cada uno de los hechos, los momentos, los aspectos más dolorosos de un proceso de pérdida y recordarlos y recordarlos y poner a Paquita, la del barrio. Como si fuera tu canción preferida. No, o sea, claro, una cosa, y entonces, pues es que me sigue doliendo abominable. No, pues sí, es que haz de cuenta como que amaneces, te abres, te echas sal y sí, claro. O sea, y ya es un placer por eso. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? ¿La pérdida que sufrió esa persona? No, el problema es tu inclinación masoquista y que te está provocando esto, ¿no? Porque no vas a dejar de hacerlo hasta que no encuentres alguna otra forma de canalizar esa pulsión, ¿no? Yo los he escuchado a ustedes mucho, sobre todo en psicoanálisis, que a veces se obtiene placer del dolor. Oh, por supuesto. Por supuesto. Es increíble, una fuente, ¿no? Y además es una fuente como muy segura de placer. Digo, evidentemente no en los términos así como lógicos, ¿no? Y sanos. Pero a lo que voy es a que me lo puedo provocar yo mismo. No, puedo yo mismo provocar la situación. Exactamente. Puedo gestionarme y además puedo provocar que las otras personas me odien fácilmente. Es mucho más fácil conseguir que yo consiga que alguien me odie a que alguien me quiera. Porque yo puedo ser la persona más linda con alguien y si no me quiere, no me quiere y no me quiso. Pero si te hago algo y si pico, me vas a odiar porque me vas a odiar como le hagas. Claro. Y me vas a maltratar porque me vas a maltratar. Claro, claro. Entonces es más fácil gestionarme exactamente maltratos y dolor que gestionarme otro tipo de placer para muchas personas y otra vez dependiendo del psiquismo que esté ahí detrás, ¿no? Pero sí, es verdad. Interesante, otro punto de vista. Dice, yo vivo con una depresión mayor. Hay días que puedo con ella y otros que me la paso subiendo para no sentir. ¿Subiendo? ¿Subiendo? ¿Qué es subiendo? ¿Cómo le haces para ir subiendo? Esa parte no la entendí. Vamos a tener el teléfono de Gaby para que usted, si quiere hacer una consulta con Gaby, si quiere solicitar una terapia con Gaby, bueno, le voy a dar los teléfonos. Gaby, por favor. Es 1523-0743. Siempre hay una contestadora. Hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y un teléfono para que yo pueda regresar la llamada. 1523-0743. Gaby Maldonado, contestadora, dice, soy Alicia Soltero, quiero una cita con Gaby Maldonado, comuníquese a tal teléfono, ¿cierto? Ajá. Gaby, muy bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por el favor de su atención. Perdón, ahí la tecnología no es así como infalible, pero bueno, pues aquí estamos. Vamos a procurar decirle a Omarcito que nos pegue el video y que lo pueda subir a las plataformas. Recuerde, en YouTube, Alicia Soltero Medios, SoundCloud, Alicia Soltero Medios también, y ya tenemos
Spotify y usted me puede encontrar todos los sábados la compilación de la programación de toda la semana como Entre Tanto, con el programa Entre Tanto. Muchísimas gracias y mañana en punto de las 12 del día, Entre Tanto con Alicia Soltero. Cuídese mucho. Gracias, Gaby. Gracias, doctora.